días, señor. Buenas tardes, chicos. Solo estoy admitiendo a sus compañeritos y ya cuando tengamos ahí alrededor de 80 personas, pues iniciamos, ¿verdad? Buenos días, señor. Buenas tardes. No se les olvide que el saludo lo hacen en el chat, ponen su nombre completo, grado y sección, ¿verdad? Para que así quede ahí registrado su participación de clase de este día. Señorita, una pregunta. ¿Va a dar después, cuando ya todos ingresemos, va a dar las indicaciones de cómo va a ser las preguntas? Sí, sí, la voy a dar. Señor, y hoy va a ser la exposición, entonces. Sí, la exposición va a ser primero y después van a hacer las preguntas. Okay. Desde el 1 hasta el 20. Señor, pregunta, ¿por qué grupo nos quedamos la clase pasada? Vamos ahora con el grupo 11, del 11 al 20. Señor, ¿cómo qué tipo de preguntas va a hacer? Las que están en su cuestionario, las que hicieron ustedes. Ah, entonces no va a hacer preguntas al azar. Realmente al azar son las preguntas que ustedes han hecho porque no saben cuál les voy a preguntar, ¿verdad? Pero sí es en base a lo que usted hizo en el cuestionario. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, miren chicos, ahorita tengo 29 participantes. Quiere decir que en el chat tienen que haber 29 saludos, es decir, nombre completo, grado y sección. Recuerden que esa es su participación, lo que yo reviso de cada clase.
Señor, yo no le voy a poder escribir de todo porque no me hace otra vez el teclado, pero trataré de hacerlo con el teclado en pantalla. ¿De acuerdo? Bien, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a la clase. Como contenido socioemocional, tenemos lo que es la conmemoración de la Semana de la Mujer. Yo imagino que ustedes a lo largo de la semana con sus profesores han tocado este tema. Espero pues que hayan entendido el significado pues de esta conmemoración, ¿verdad? Como tema de clase, como todos es bien sabido, hoy terminamos las exposiciones de historia del teatro. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una celebración que se destaca en múltiples partes del mundo por ser un día en el que se conmemoran los derechos de las mujeres, la lucha de la igualdad de géneros, la lucha contra el machismo y el importante rol de la mujer en la historia y en la sociedad. Señor, ahorita me voy a salir y voy a entrar con otro dispositivo. De acuerdo. La conmemoración, voy a admitir aquí, fue formalizada por Naciones Unidas en 1975 con el propósito de reconocer y visibilizar los años de combate en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres, según señala la organización. Se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En buena hora, ¿verdad? Que nuestros derechos pues están siendo admitidos ya en estos años. Y felicidades para todas, pues este mes se conmemora desde 1975 por las Naciones Unidas, ¿verdad? Los derechos de las mujeres. Ahí va el tiempo. Origen y las características del teatro griego. Es el teatro antiguo. El teatro antiguo comenzó en el teatro antes de Cristo en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en líneas religiosas representadas a través de la tragedia y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Los teatros estaban construidos al aire libre, sin embargo transmitían una acústica impecable. Solían establecerse al lado de una colina con un escenario y un gran muro de fondo. El espacio para que se prepararan los actores, redondeando por las
escalinatas en forma de semicírculo donde se sentaba el público. Las primeras obras fueron adaptadas de rituales religiosos representadas por un único actor. Luego se incorporaron más actores, la música de un coro y la escena. Surgieron otros géneros como el drama y la comedia, que resultaron muy populares junto con la tragedia. El teatro griego resultó de gran influencia con el teatro helenístico y romano para extender por todo el Mediterráneo. Su origen. Se considera a los grandes Dionisios de Atenas como la precursora del teatro griego. Consistían en fiestas anuales que duraban varios días en honor a Dionisio, dios del vino y la exuberancia. En estas celebraciones masivas la gente cantaba, bailaba y tomaba vino. En gran atractivo eran las representaciones dramáticas que realizaban algunos, como las tragedias. Eurípides, uno de los poetas griegos más representativos. Características del teatro griego. El teatro griego se caracterizó por sus vinculadas a las ceremonias religiosas de culto al dios Dionisio. Los rituales consistían en el sacrificio de cabras, canciones llamadas tragedia y danza con máscaras, entre otros. Las tramas de la tragedia estuvieron siempre inspiradas en episodios de la mitología griega que solían formar parte de la religión griega, que podían actuar los hombres, y las primeras obras constaban de un solo actor que se mostraba disfrazado con un traje y una máscara para representar a los dioses. Las grandes máscaras con rasgos exagerados fueron un icono importante del teatro griego. Eran utilizadas porque formaban parte de los rituales religiosos adaptadas para recrear las obras teatrales. También porque permitían que un mismo actor pudiera representar a diferentes personajes. El coro era una de las características del teatro griego. Estaba formado por un grupo solo de hombres cuyo desempeño interactuaba durante todo el desarrollo de la obra, generando un clima particular en cada existencia. Además, cumplía el rol de entretener y divertir al público al acompañar la danza de actores. El público era masivo y estaba conformado por personas de diversos estratos sociales. Por ejemplo, por eso existían preferenciales destinados solo para los magistrados, sacerdotes y ciudadanos ilustres, que además tenían la mejor vista del escenario. Representantes del teatro griego. Los teatros estaban construidos al aire libre, sin embargo transmitían una acústica. Vamos a dejar hasta aquí porque ya lleva 3 minutos con 33 segundos. Oiga, acuérdense que son 2 minutos. Vamos con el grupo 12. Yo solo voy a presentar y otro compañero va a explicar. De acuerdo, César. Yo voy a exponer. Ok, muy bien. Esas son las preguntas, señor. Sí, pero la exposición iniciamos. Las preguntas después las voy a hacer yo. Bueno. El teatro griego comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en las ceremonias religiosas representadas a través de la tragedia, y con el tiempo se fueron incorporando otros. El teatro griego nació en el Ática a partir de las danzas y cantos corales de los siglos VI y V a.C. Estas danzas y cánticos se realizaban en un principio en cualquier espacio abierto cercano al altar o templo del dios Dionisio. Géneros como la comedia y la sátira. Sátira. Perdón. ¿Cómo se originó el teatro griego? El teatro griego nació en el Ática a partir de las danzas y cantos corales de los siglos VI y V a.C. Estas danzas y cánticos se realizaban en un principio en cualquier espacio abierto cercano al altar o templo del dios Dionisio.
partes del teatro griego. Teatro griego. El género teatral es de creación griega y el edificio que alberga el espectáculo también es una construcción típicamente griega. Todos los grandes teatros se construyeron a cielo abierto. En un principio se utilizaban un espacio circular de tierra lisa y compacta, denominado orchestra, en cuyo centro se ubica un altar donde se sacrificaba un cordero en honor del dios Dioniso. Más tarde se construyeron edificios adyacentes de madera para que los actores se vistieran y gradas para el público, aprovechando generalmente la ladera de una colina. Conforme las representaciones teatral se fue complicando, el tamaño del altar fue disminuyendo hasta salir fuera de la orquesta, que quedó reservada para el coro. Se construyó un escenario elevado o proscenium, donde los actores realizaban las presentaciones, una esquene o caseta para que los actores se cambiaran de máscara indumentaria, y las gradas se construyeron de madera o de piedra. Las partes de un teatro griego clásico son las siguientes: orchestra, esquene y koilon. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Estamos bien con el tiempo ahí. Vamos con el grupo 13. Grupo 13. ¿Grupo 13 está listo? Sí, señor, solo que otro compañero va a presentar Sí, pantalla. señor, ahorita ya presento pantalla. De acuerdo, chicos. Deme un minuto que... Sí, de acuerdo. Señor, Hola. no lo acabo de escuchar bien. ¿Qué dijo? ¿Qué grupo iba ahorita? El grupo 13. ¿Ya está listo, grupo 13? Sí, señor, ahorita presento pantalla. Bien, tiempo, ¿verdad? Visítala. En la época antigua, estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dioniso o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos se destaca el ditirambo como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro, cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros, que eran como machos cabríos. Es por esto que se utiliza el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye a Leonor crear el ditarambo de las representaciones. Surgió en particular cuando entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica. Al coro, a este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita, que significa que responde detrás de la máscara. Se le atribuye a Tepsis haber hecho este cambio, a inaugurar la tragedia. Espérame, sí. ¿Ya terminó? No, también se dice que ganó su primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de
orquesta, que era un espacio en la que se encontraba entre el edificio llamado Esquene y la primera grada. Habían 2 fiestas dionísicas al año, en las grandes dionísicas se representaban las tragedias y en las dionísicas rurales o leonas se representaban las comedias. Es dionisíacas. Perdón, señor. Ajá, dionisíacas. Cuesta un poco, pero así es. Muy bien. Vamos con el grupo 14. Permítame, señor, vamos a presentar el collage que está aquí. Ya está. Ok, muy bien. Ahí está. Okay. Recuerden que todo ese material lo van a subir este día al Drive, ¿verdad? No se les olvide. En la misma carpeta donde van a hacer su autoevaluación. Bien, grupo 14, ¿está listo? Ok, muy bien. Buenas tardes, soy Juan Pablo Mejía, número 19 del grupo 14. De acuerdo. Esta es la presentación de nuestro grupo. Presentación del teatro griego. No, estas son las preguntas. ¿Qué pasó? Hola, hola. Es que esas eran las preguntas, no era... Pues inicie con la exposición. Hola, hola. Continuamos con la exposición. Grupo 14. Sí, no la... ya la vi. ¿Qué es el teatro griego antiguo? El teatro griego comenzó en el siglo 6 antes de Cristo en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaron en las ceremonias religiosas representadas a través de la tragedia y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Los teatros estaban construidos al aire libre, sin embargo, transmitían una acústica impecable. Solían establecerse al lado de una colina, con un escenario y un gran muro de fondo. El escenario para que se prepararan los actores, rodeado por unas escalinatas en forma de semicírculo, donde se sentaba el público. Las primeras obras fueron adaptadas de rituales religiosos, representadas por un único actor. Luego se incorporaron más actores, la música de un coro y la escenografía. Surgieron otros géneros como el drama y la comedia, que resultaron muy populares. Junto con la tragedia, el teatro griego resultó de gran influencia para el teatro helenístico y romano, para luego extenderse por todo el Mediterráneo. ¿Terminó? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos con el grupo número 15. Prevenido grupo 15. Señor, todavía no está. ¿Qué les hace falta? Es que hubo mala coordinación, señor. Todavía nos falta una cosa. Ya, pero ya que pase de grupo, bueno. La vamos a pasar cuando termine ya la clase. El grupo 16. Grupo 16, ¿está listo? Grupo 16 a las 2. Hola, señor, aquí ya. Sí, ya. De acuerdo. Pero creo que nos tenemos que esperar un poquitito. Aquí tenemos un problema. Vaya, si es con respecto a la proyección, no se preocupen. Inicien ustedes
la No, no. exposición sin presentar pantalla. Después me suben el material al Drive. Pero iniciamos ya, por favor. Ya, ok. Ahí les aviso para los de mi grupo si me están oyendo. Ya tenemos que empezar. Ok, bien. Bien, tiempo. Grupo 16. Bye. Va. Denise, compartí por favor pantalla. Denise, compartí por favor pantalla. Está bien que lo voy a decir así. Dice, la civilización griega es la cuna del teatro. En este imperio fue donde se comenzaron a llevar a cabo representaciones compuestas de música, danza y teatro que tenían como objetivo rendir homenaje a Dionisio, dios del panteón griego. Por tanto, los inicios de dichas piezas de arte escénico perseguían un objetivo religioso. Esto hacía que los poemas o las historias que se interpretaban versaran todas las relaciones temáticas, religiosa o divina. Pero para conocer cuál fue el origen del teatro griego, tenemos que situarnos en la población más humilde de todas, los campesinos y pastores. Fueron ellos quienes comenzaron a realizar este tipo de espectáculo para que el dios de la agricultura Dionisio fuera benevolente con ellos y les permitiera conseguir buenas cosechas. Con el tiempo, estas representaciones se fueron haciendo más populares y empezaron a usar espacios públicos para poder llevarlas a cabo. La población de Ática fue la originaria del teatro griego. Entre los siglos 6 y 5 a.C. es cuando se comenzaron a ver las primeras representaciones teatrales que se solían celebrar en la época de la primavera. Normalmente este tipo de celebraciones daba inicio con una estatua del dios Dionisio, ya que era el motivo principal por el cual se llevaba a cabo el evento. Esta estatua se paseaba entre el público a modo de procesión e iba acompañada de músicos y flautistas que también danzaban alrededor del dios. La introducción de los primeros textos literarios en estas representaciones se debe a Tepsis, un poeta que en el siglo 6 a.C., no es el 6, introdujo en Ática lo que se conoce como ditirambo, es decir, textos literarios que estaban especialmente compuestos para bailar y cantar. Gracias a esta aportación, estas representaciones comenzaron a darle una mayor importancia al diálogo dramático y por tanto a la historia teatral que se bautizó como tragedia. El auge de la tragedia como género teatral griego tuvo lugar en el año 538 a.C., cuando Pisístrato organizó la primera competición de tragedias en Atenas. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí porque ya son 3 minutos con 11, oiga. Ok. Bien, vamos con el grupo 17. Yo, señor. Historia del teatro griego. ¿En dónde se origina y a quién iba dirigido? El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisistrato. En la época antigua, estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dionisio o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos destacaba el ditirambo. ¿Qué es el ditirambo? Composición lírica cantada por un coro cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros que eran como machos cabríos. Es por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye a Lión crear el ditirambo de las representaciones. Surgió en particular cuando entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica al coro. A este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita, que significa el que responde detrás de la máscara. ¿Cuándo se inauguró el teatro de Dioniso?
En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro de Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta, que era un espacio el cual se encontraba entre un edificio llamado Esquene y la primera grada. Habiendo fiestas dionisíacas al año, en las grandes dionisíacas se representaban las tragedias, en las dionisíacas rurales o lenas se representaban las comedias, que es la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual o se desahogaba viendo a sus deidades padecer. Señala también que la comedia representaba a los hombres como hombres mediocres o peores de lo que son. ¿Cómo funcionaba? Las funciones giraban alrededor de una acción coral. Los cantores eran conocidos como coreutas, quienes estaban dirigidos por un corifeo o jefe de coro. Las mujeres no actuaban, por lo tanto los varones asumían roles femeninos. Se usaron máscaras. El actor utilizaba también coturnos para destacar entre el coro, y destacan en la tragedia los dramaturgos conocidos como los trágicos griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia destacan Aristófanes y Menandro. Gracias por su atención prestada. Muy bien, estamos bastante bien con el tiempo. Continuamos, grupo 18. Ok, señor. Mi compañero va a presentar pantalla, yo voy a leer. Muy bien, María Jimena. Salinas, presenta pantalla. Ve. Bien, tiempo. Ok. El teatro griego se origina en Atenas por las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato. Estoy haciendo una pequeña introducción. Estas fiestas eran un tipo de culto religioso al dios Dioniso, dios del vino y de la fertilidad. De ahí se origina el teatro griego. El ditirambo era uno de estos cultos, ya que el germen de la tragedia, el cual era una composición lírica cantada por un coro, los cuales se vestían como sátiros que parecían machos cabríos. Por eso la tragedia significa el canto de los machos cabríos. Algunos de los rituales consistían en el sacrificio de cabras, la tragedia y danzas con máscaras, etc. El coro es destacable y muy importante en el teatro. Características. Se caracterizó por sus obras vinculadas a las ceremonias religiosas del culto al dios Dioniso. Los rituales consistían en el sacrificio de cabras, canciones de más tragedia. Bueno, esto ya lo dije. El teatro griego tenía como principal finalidad hacer reflexionar al espectador sobre los problemas que atañen al ser humano, de manera que la representación de la obra sirviese de enseñanza. La orquesta en el teatro griego. La orquesta se ubicaba en los coros, los encargados de narrar o guiar las acciones a través del canto. La esquené, que era una plataforma elevada donde se desempeñaban los actores, y el koilon, que eran las gradas. Con respecto al vestuario usado en el teatro griego, sin lugar a dudas sobresalen el uso de máscaras por parte de los actores para ocultar sus rostros, algo esencial para la realización del rito en la representación más temprana. Con el correr del tiempo, cuando las puestas en escena dejaron atrás el carácter religioso, las máscaras sirvieron para ayudar a caracterizar a los intérpretes. Preguntas. Digo las preguntas, señor. ¿Esas son las preguntas de ustedes? Sí. No, esas no. Ok. Entonces, la palabra actor, la palabra hipócrita caracterizaba al actor, que significa el que habla detrás de la máscara. Muchas gracias. Ok, de acuerdo, estamos ahí bien con el tiempo. Vamos con el grupo 19. ¿Está listo, grupo 19? Señor Oscar, responder. De acuerdo.
¿Bien? Comenzamos. Oscar. Perdón, estaba en el baño. ¿Ya está listo, Oscar? Sí, estoy listo, estoy listo. Bien, de acuerdo, le pongo tiempo. Bueno. Ya. Vamos ahí con el tiempo. No somos detectives, somos vaqueros. Que no me no, a mí. Origen y las características del teatro griego. El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato. En la época antigua, estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dionisio o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos se destaca el ditirambo como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros, que eran como machos cabríos, por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye que utilizó el nombre de tragedia a Lion. Crear el tirambo de las presentaciones surgió en particular que entre el coro destacó el cofireo, que comenzó a responder de forma épica o lírica. Como al coro de este nuevo personaje lo llamaron por actor o hipócrita, que significa el que corresponde detrás de la máscara. Se atribuye a Tepsis haber hecho este cambio para inaugurar la tragedia. También se dice que ganó el primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro Dioniso Atenas. Su arquitectura, que se componía de gradas que fueron compuesta de forma semicircular en tono de la orquesta, que era un espacio en cual se encontraba entre un edificio llamado Esquene y la primera grada. Habían dos fiestas dionisíacas al año de la siguiente oleanas. Se representaban las comedias. Los grandes gastos corrían por la cuenta de los ciudadanos ilustres. Está llena la belleza y produce la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual, o se desahogaba viendo a sus deidades, pasiones, o ya el pueblo tenía una purga espiritual, o se desahogaba viendo Bien, como lo hombres vamos a medio. dejar hasta ahí porque ya vamos con 2:47. Oigan. Ok. Bien, vamos con el grupo 20. Prevenido grupo 20. Oh, señor, me dice si se ve en la pantalla, ¿ok? De acuerdo. ¿Se ve la pantalla, señor? Estoy esperando, todavía no. Estoy esperando ahorita. Ya casi va. Ahorita sí, ya se ve. Ok, Tiempo. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros Buenas somos tardes. del grupo 20, séptimo D, y le venimos a hablar sobre la historia del teatro griego. Los integrantes son los siguientes que se muestran en pantalla. Origen del teatro griego. El teatro griego se originó en Atenas entre el siglo V y VI a.C., junto con cantos hacia el dios Dionisio. ¿Cómo se originan los actos de la tragedia y la comedia? Se inicia con la celebración de las fiestas dionisíacas. Tenían dos partes, una ceremonial y otra festiva. De lo sagrado y solemne se originó la tragedia griega. De los desfiles y cantos surge la comedia griega. ¿Cómo se representaba la tragedia y la comedia? Los actos de la tragedia se representaban
Tragedia expone sucesos de la vida real produciendo terror. La tragedia tiene un personaje heroico, capaz de sacrificar todo por un ideal. En la tragedia genera una catarsis en el espectador. Para que ustedes sepan, un ejemplo de la tragedia puede ser un personaje heroico que va peleando contra un monstruo para salvar a una persona, causando suspenso. ¿Cómo se representaban los actos de la comedia? La comedia expone sucesos de la vida real donde se hace reír al público. Cambio, la comedia tiene un protagonista pícaro que se ingenia para vivir a costa de los demás. En la comedia se pretende corregir los vicios y defectos de la persona a través de la risa. Para que ustedes sepan, otro ejemplo de la comedia podría ser un borracho que tomó y volvió bolo y le robaron los zapatos, haciendo reír a la gente. ¿Cómo se representan los personajes en la comedia y la tragedia? En estos tipos de fiestas y actos hacia el dios Dionisio, solo los hombres podían actuar, ya que las mujeres lo tenían prohibido. Dentro del vestimenta de los hombres estaban las máscaras y los atuendos, que variaban dependiendo del acto y el personaje que quería imitar. ¿Cómo era la vestimenta durante los actos de la tragedia y la comedia? El vestuario eran máscaras, atuendos y los coturnos, unos zapatos altos y de madera que servían para dar mayor altura al actor. Se usaba mayormente para los personajes que interpretaban los nobles, para hacer que destacaran más sobre el coro. Según Aristóteles, ¿cuál era la finalidad de la tragedia? Aristóteles decía que la catarsis se encuentra en la tragedia, representación teatral, la cual es muy útil porque los espectadores ven proyectar en los actores sus bajas pasiones y asisten al castigo que éstas merecen, produciéndose en ellos una purificación. Muchas gracias por su atención y que pasen buenas tardes. Muy bien, excelente, lo felicito, muy bien.